Gracias a Dean y a todo el comité que ha participado, nuestra profunda gratitud por todo el excelente trabajo que hicieron, que han hecho y que harán. Se supone que ustedes me respalden. Caramba. Su nombre es Vidal, aunque realmente ese es su apellido. Me parece que su nombre era Ángel, no estoy tan segura, pero aún así prefiero llamarle Ángel, ¿sí? Ángel Vidal. Estudiamos juntos en la escuela elemental. Ángel era callado, parecía tímido, retraído, al parecer no destacaba en la escuela. Y un día Ángel se sentó a mi lado en el salón de clases de la Academia Presbiteriana de Aguadilla, escuela de mi iglesia madre, la primera en el pueblo de Aguadilla. Y en el salón había reglas y leyes establecidas por la maestra de que no podíamos conversar los unos con los otros. Pero ese día yo le hablé a Ángel en el salón de clases. Yo rompí las reglas, yo infringí la ley. Con el resultado de que la maestra vio a Ángel hablando, pero no me vio a mí preguntando. Inmediatamente Ángel fue enviado a la esquina del castigo. Cuando no pasaba nada, en el tiempo en que los maestros y las maestras podían castigar a los estudiantes. Ángel estaba de pie, de espaldas al resto del grupo, con las manos atrás y la cabeza elevada. Ver esa escena cotidiana ese día se convirtió en algo sumamente triste y muy desagradable para mí, porque Ángel estaba siendo castigado por mi culpa. Pero más doloroso es que hasta el día de hoy yo no hice nada para remediarlo. Sencillamente no me atreví. Esa esquina no era para mí, ese lugar, ese castigo, esa humillación no le pertenecía a Marielis Barreto Hernández, una de las estudiantes destacadas del salón. Nunca había estado castigada, no lo estuve, no era posible para mí. Para nadie en esa escuela hubiese sido posible que esta servidora ocupara la esquina del castigo ni por un segundo. Si es ahora, ni hablar. Eso me acobardó. Me acobardó mucho y me hizo cómplice de una injusticia. No me permitió decirle la verdad a la maestra sobre mi breve conversación con Ángel Vidal. No me permitió decirle, siente lo que yo voy por él, no le corresponde estar ahí castigado, castígueme a mí que fui yo la que inició la conversación con Ángel y por eso él me respondió. Pasaron los minutos y luego los años hasta el día de hoy, cuando los diversos acontecimientos en la escuela del país esta semana me hicieron recordar este episodio lamentable para mí que quizás tenía muy resguardado en mi mente porque me causa mucho dolor. Y aunque naturalmente no compara con el estudiante que llevó un arma de fuego cargada al plantel escolar, ni tampoco mi historia con Ángel Vidal compara con el otro estudiante que atacó a una compañera con tijera. Tampoco mi historia con Ángel Vidal compara con la niña que terminó en un hospital atacada a golpes y con una silla por un compañero de clases. Tampoco mi historia con Ángel Vidal compara con los estudiantes que sufrieron un accidente en el transporte escolar estos días de aquí de Aguada, vecinos nuestros. Todo esto en una misma semana, iniciando el semestre en el Puerto Rico de hoy. Si todas estas vivencias las juntamos con los acontecimientos importantes en el país, casi todos relacionados a hechos violentos, si esto lo juntamos con que estamos siendo altamente amenazados por un huracán en cualquier momento, si esto lo juntamos en que la tierra tiembla en nuestros pies, cada una de estas situaciones nos deberían ayudar a entender que Puerto Rico necesita gente, adultos, niños, jóvenes, familias e iglesias que puedan arrancar y desmenuzar, arruinar y destruir, edificar y plantar. Estas fueron palabras de Dios para el joven Jeremías, a quien Dios escogió y llamó para ser su profeta, y que cuando lo hizo le dio esa encomienda. Veamos otra vez la encomienda para no perderla de perspectiva. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Señor, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar. Dios mismo escogió y llamó a Jeremías
desde Jeremías antes de ser y nacer, y lo escogió para ser su profeta. Lo acabamos de leer según en los primeros versos del capítulo 1 del libro que lleva el nombre del protagonista, Jeremías, en el Antiguo Testamento, según lo recibimos en la seguridad del perdón y según lo entonamos en el hermoso himno Antes que te formaras de nuestro himnario presbiteriano. Jeremías fue escogido por Dios en medio de un tiempo muy complicado, lo cual explica mejor que su tarea era complicada. Hoy día pasa lo mismo. Dios sigue llamando gente en tiempos complicados para tareas complicadas. La gente sigue siendo la misma de todos los tiempos, porque igual que Jeremías, tú y yo, hermanos y hermanas, ponemos obstáculos, excusas, nos negamos, porque nadie quiere esa responsabilidad, pero Dios sí, no es que la quiera, es que la necesita. La tarea de profetas y profetizas de Dios, de hablar en nombre de Dios el mensaje que Dios disponga en tu boca y en tu corazón, la necesita la niñez del arma, la niñez de la tijera, la niña de la silla, sus víctimas, sus victimarios y sus familias. Ellos y ellas necesitan gente que arranque, que desmenuce, que arruine, que destruye, que edifique y que plante. También lo necesita la gente de Ahí Bonito, la familia de Gabriela Nicole, las personas acusadas, su familia y todo este país, consternado por ese asesinato de una joven de 16 años. Lo necesita la prensa de nuestro país, pero también la gobernadora, su gabinete y todo nuestro país. Una y otra vez y todos los días necesitamos gente que hable en nombre de Dios para arrancar, desmenuzar, arruinar, destruir, edificar y plantar y todo lo que Dios mande. Tú y yo lo necesitamos, porque en el día a día, el enviar a nuestros amados a la escuela parece un acto de terror a veces o un deporte extremo. Cuando las familias están bien desafiadas, los trabajos no están buenos, la economía se va derrumbando, en los negocios el estrés lo que hace es aumentar cada día, la economía no está buena, la salud, la vejez, la iglesia, en fin, para respirar tú y yo necesitamos a Dios, su obrar y su palabra. Y en este Puerto Rico de tanta violencia, incluyendo Aguada, donde las amenazas están a nuestro haber, ya sea por violencia, por falta de paz o por el clima. Necesitamos servir a Dios con intención, con razón, porque Él llama, escoge y envía tareas fuertes en un mundo fuerte, pero nos da su fuerza, su ayuda y su presencia, que es más fuerte que todas las cosas. Y usted y yo lo sabemos porque acabamos de cantar el Salmo 59 que dice: fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Dios no solamente nos da su fortaleza, Él se convierte en nuestra fuerza. Él es la fuerza misma para cada uno de nosotros. Y aquí no se canta por cantar, aquí cantamos lo que creemos, aquí cantamos lo que vivimos, aquí cantamos lo que necesitamos. Aquí le cantamos al Dios de la vida, que nos da su fuerza, su fortaleza y se convierte, porque Él es fuerte en nuestra fuerza. Por eso Dios sigue escogiendo y llamando desde la niñez, desde antes de nosotros ser y saberlo, desde la juventud. Dios necesita que nuestra niñez y nuestros jóvenes le sirvan en espíritu y en verdad, le sirvan con intención. Para cuando vengan los adultos a decir que la juventud está perdida y que la culpa son los videojuegos o el reggaetón, nuestros jóvenes den cátedra de quién es Dios en sus vidas. Jueguen videojuegos o oigan reggaetón. Ahí usted sabrá. Hay que meterse con Dios y deje que Dios obre. Dios sabrá. Así yo creo que se va a cumplir la palabra del Salmo 71 que veíamos en el culto, que dice: porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud. Aleluya. Usted sabe lo que es llegar a la vejez con la seguridad de que Dios ha sido nuestro refugio desde nuestra juventud. Usted sabe lo que es llegar y saber que nuestros niños y jóvenes puedan crecer con la certeza de que Dios es el Dios desde su niñez, desde antes de nacer, desde antes de ser, desde su juventud. Que cuando vayan a la universidad Dios está con ellos. Que cuando corran bicicleta Dios está con ellos, aunque se jaspen las rodillas. Y que cuando vayan a la escuela estén en guagua o no, Dios está con ellos. Aleluya.
Y aquellos que tienen sus hijos y nietos en Estados Unidos, incluyéndonos a Willy y a mí, que Dios está con ellos ante tanta amenaza de tirador activo. Yo necesito esa esperanza. Yo crecí con la certeza y la seguridad, igual que tú, que Dios estaba conmigo siempre desde mi juventud. Y ahora que ya no soy tan joven, sigo con la misma certeza y seguridad. Y yo estoy segura que Nelson, que cumplió 86, tiene la misma certeza y seguridad de que Dios está con él desde su juventud. ¿Verdad, Nelson? Claro que sí. Por ti he sido sustentado desde el vientre. Tú eres quien me sacó del seno de mi madre. Siempre será tuya mi alabanza. Para muchos he sido objeto de asombro, pero tú eres mi fuerte refugio. Aleluya. Y esta palabra del salmista sigue tan vigente para todos los Jeremías, que Dios sigue llamando, que sigue llamando en su corazón, que sigue poniendo su palabra en su boca. Y para todos aquellos que dicen, no, yo no sirvo para eso porque soy muy joven. Voy a esperar a que crezca para servir a Dios. Y cuando crecen dicen, no, ya yo estoy muy viejo para servir a Dios porque me duele aquí, allá o acullá. ¿Nos podríamos poner de acuerdo? Pues no hay mucho que hacer. Dios nos escogió desde antes de nacer. Dios nos escogió desde antes de ser. Dios nos sostiene desde la juventud. Hay que servirle en espíritu, en verdad, con intención y como Dios manda. Dios te necesita. Necesita una niñez enfocada. Necesita una juventud que mire a Dios. Que sea capaz de decir, yo quiero verte en todos mis asuntos, en todas mis decisiones, en todos mis pasos, en todos mis planes. Aun cuando no los entendamos, porque a veces ¿quién entiende a los jóvenes? Pero póngase en su lugar porque usted tampoco alguien lo entendió alguna vez. Servir a Dios es algo tan serio. Es un privilegio tan profundo y nunca es ni será una carga. Quien hace servir a Dios una carga es aquel que te dejó solo y te dejó sola. Porque servir a Dios es un asunto de muchos, no de uno. Y cuando uno se siente solo y abandonado, ahí se convierte en una carga. La culpa no es de Dios, ni del ministerio, ni de la pastora, ni del llamado. Es del que te dejó solo y te dejó sola. Más carga es esta vida y este Puerto Rico difícil que estamos viviendo. Eso sí es una carga. Más carga es no llamar las cosas por su nombre. Lo que es como si debe ser. Y a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Eso sí es una carga muy pesada en nuestras vidas. Y una carga pesada es que los adultos sean los primeros en poner obstáculos para que los jóvenes y los niños no puedan servir a Dios como debe ser. La familia jamás debe ser un obstáculo, ni el primero, ni el segundo, ni el último, ni ninguno. Ningún adulto que rodea a nuestra niñez y a nuestros jóvenes debería ser un obstáculo jamás, ni en su familia, ni en las escuelas, ni en la iglesia. Y si lo hacemos, y si lo somos, me parece que hoy es una buena oportunidad de decirle a Dios, dame la oportunidad de predicar con el ejemplo, porque no sé hacerlo con palabras. Por eso yo vivo agradecida de quienes lo hacen. Vivo agradecida de los que dan la milla extra. Vivo agradecida de los que me modelaron a Jesucristo siempre y todavía lo hacen. Los que cuando yo no tengo ganas veo a alguien que tiene ganas de servir al Señor. Que cuando yo me desanimo de la iglesia o de la familia o de la vida o del amor o del desamor, alguien Dios envía para volver a animarnos. Porque siempre hay alguien que hace la diferencia porque Jesucristo tiene gente en quien obra para que tú y yo no nos descarrilemos jamás. Y uno no da lo que no tiene, pero da lo que recibe. Y como de Dios recibimos tantos y tantos beneficios, yo jamás me atrevería a negarle nada al Señor. Yo no sé cómo hay gente que lo hace, honestamente hablando. Yo no sé cómo hay gente que se niega cosas en la iglesia cuando la iglesia le ha beneficiado tanto y Dios a través de la iglesia. No me explico. Como el perico teniendo un hueco debajo del pico pueda comer. Pero eso soy yo, esa es la teología Barreto Hernández de la Biblia, eso es mi referencia. Como yo no soy así, porque a mí Dios me ha dado mucho más de lo que pueda pedir o entender, dice la Biblia, más de lo que yo merezco. A mí la iglesia me hizo gente, a mí la iglesia me hace feliz. En la iglesia yo he aprendido lo que la vida no aprendí.
pues entonces yo le sirvo al Señor sin inhibiciones. Y me gustaría que la gente le sirva igual. Y me choco con la realidad de que no siempre es así. Y usted se choca conmigo, el que tiene esos problemas. Pero mire, vamos a resolverlo. No caigamos en controversia. Yo no le voy a decir, cállese la boca ni nada de eso. Nada de eso. Yo solo quiero hacer un recordatorio, el mismo que Dios me hace todos los días. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Lo escuchaste bien? Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Oye, esto lo vimos en el llamado a la adoración. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia con bien tus anhelos de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y esta lista de beneficios se queda corta. Te ha perdonado, te ha sanado, te ha rescatado, te ha coronado, te sacia, te rejuvenece, hace justicia, es compasivo, clemente, misericordioso, etcétera, etcétera, etcétera. En palabras leídas de Isaías quiere decir, si lo vamos a resumir, que el Señor te ha pastoreado, te está pastoreando y te pastoreará siempre. Aleluya. Y cuando Dios dice siempre, es siempre. El Señor no falla ni un ápice. Y el propósito de hacernos recordar eso hoy es para que tú y yo hagamos lo mismo. A mí me parece tan interesante Isaías, que también estaban en tiempos tan chavados como los nuestros, cuando Dios le dio esta palabra a este otro profeta. Y le dijo, mira, tú vas a ser como un huerto de riego en la vida de otras personas y como manantial de aguas que nunca faltan. Claro, porque Dios lo hace primero en ti. Dios se convierte en un huerto de riego en ti. Dios es una fuente y un manantial de aguas que no se agotan, para que tú no tengas excusas ni obstáculos de poder compartir ese beneficio que Dios te ha dado con los demás. Yo no lo hice con mi amigo Ángel Vidal, pero tú tampoco lo hiciste con algún empleado. Yo estoy segura que tú algún día no fuiste justo con algún hijo o una hija. Estoy segura que algún día no fuiste justo con tu esposo o con tu esposa. Estoy segura que algún día cometiste alguna injusticia con algún vecino, con algún hermano de la iglesia, con algún desconocido. Yo no soy la única que estoy en el camino de Ángel Vidal. Pero también estoy segura que esa experiencia que a mí me sirvió de recordatorio de lo que realmente yo debía hacer, es para hacerlo siempre. Que tú y yo estamos llamados, amada iglesia, a estar al lado del derecho con Vidal. Que aquel día no pude o no me atreví. No tenía la experiencia ni la edad, pero ahora puedo. Y si todavía tú, teniendo la experiencia y la edad, no te atreves, nuestro mejor ejemplo a seguir es Jesús y lo será siempre. Lucas ubica a Jesús un sábado en la sinagoga. Eso no es inusual, lo que no es usual es un milagro. La ley de los sábados, por ser un día de descanso, de reposo, prohibía hacer tareas, entre ellas curaciones. Respetar esa ley dada por Dios según los seres humanos era parte radical de su experiencia religiosa, de su espiritualidad y de la sociedad, porque no había separación de iglesia y Estado. Sin embargo, llegó una mujer, un ser humano tan humillada como estuvo Vidal aquel día en la esquina del castigo. La diferencia es que mientras Vidal miraba para arriba, ella miraba para abajo. La mujer tenía una enfermedad tal vez en su columna que la mantuvo encorvada durante 18 años. Yo no sé cuánto tiempo estuvo Vidal, quizás 18 minutos, pero a mí me parecieron una eternidad. Esta mujer, todos esos años, podemos asumir por nuestra propia experiencia que tenía un dolor físico tremendo. También podemos asumir por su postura física que en todos esos años lo único que veía eran los pies de la gente y el piso, el polvo y el sucio. No podía ver la gente al rostro.
Solo veía la suciedad, humillada por su sociedad y su religión. Quienes la catalogaban como una atadura del enemigo, se olvidaron que ella también era una hija de Abraham, tan judía, con todos los derechos y deberes como cualquiera de los hombres que estaban dirigiendo aquel culto aquel día. Poseída y sin derechos, sin nombre, con enfermedad y con un pecado que la distanciaba de la gente y hasta de Dios. Pero esa distancia fue acortada con Jesús cuando la vio. Ay, Dios mío, con solo verla la sanó. Con solo verla la sanó. Hoy en tiempos de celulares, cuando solo miramos para el piso, para la pantalla, y la vida nos pasa por el lado, yo quisiera, incluyéndome a mí, quisiera recordar a Jesús mirándome y con solo verme, amarme y sanarme. No quiero que mi vida se vaya mirando al piso. Cuando Jesús la vio y la sanó, se cumplió todo lo dicho hasta ahora. Jesús arrancó y desmenuzó, arruinó y destruyó, edificó y plantó. Jesús, como dice el salmista, sanó, rescató, coronó, sació, rejuveneció, hizo justicia, fue compasivo, clemente y misericordioso. Jesús fue para la mujer enferma, para la sin nombre y humillada, sin identidad y sin dignidad, todo lo que nadie en 18 largos años se dignó a hacer por ella. Jesús fue su huerto de riego, su manantial de muchas aguas, el vigor de sus huesos, el pastor de su vida. La enderezó, la sanó. Y con ella debía sanar aquella sociedad torcida por la religión de turno, que tenía leyes tan estrictas que pretendían que Jesús no hiciera una sanidad porque era día sábado. Tanto la mujer debía ser enderezada como la religión, como la iglesia, como la sociedad. ¿Cómo es posible que ellos no se dieran cuenta que ella tenía el mismo derecho y deber de mirar a la gente a los ojos y de disfrutar de la salud y de la vida como ellos lo podían hacer? Pero los obstáculos y las oposiciones y las excusas, como las tuvo Jeremías, las tuvieron estos religiosos, como las tenemos tú y yo también. El mayor obstáculo es que era sábado y la ley decía que no se podía hacer sanidades. Pero en la ley de Dios todo es distinto. En la ley de Dios todo es distinto. Porque quien hizo la ley fue Dios. En la ley de Dios la gente tiene derechos que los humanos le quitan a los demás y pretenden quitarle. Quien hizo la ley fue Dios, pues por lo tanto con Dios hay derechos al amor, a la compasión, a la sanidad, a la libertad, a la oportunidad y a que estuviera derecha, con cuidados, guiadas, pastoreadas. La ley de Dios era la compasión, era la ternura, era la necesidad de que aquella mujer tuviera una vida digna como las demás personas. En la ley de Dios, aquellos 18 años no podían perderse. En la ley de Dios había derecho de que Jesús le llamara hipócritas a aquellos religiosos con doble vida, con doble moral, con doble máscara, con doble discursos, con exceso de palabras o con silencios como el que yo tuve hacia Vidal. Cuidan de sus animales, pero no de la gente. Por eso cada vez que yo escucho a alguien decir que ama a su mascota más que cualquier ser humano, y yo tengo una teoría que a mí nadie me la ha podido refutar. La mascota no habla. Si hablara como tu esposo te responde o tu esposa te responde, te aseguro que no la ibas a amar igual. Claro, la mascota que yo tengo frente a mi casa, aquellos que han ido por ahí pueden pasar, pueden visitarnos.
no habla, no ladra, no come, no usa el baño. Por eso amo tanto a mi perrito Jardines, que algún día se lo puedo traer y presentárselo. Pesa, pero yo tengo esposo fuerte, Rafi, ¿qué pasa? No me desvíen que tengo que terminar el sermón, vale. Jesús le dijo, ustedes son unos hipócritas, ustedes le dan los sábados de comer a sus animales, no los dejan morir y no pueden sanar a esta mujer. Es como si Jesús le hubiera dicho, el que hace la ley, hace la trampa. El que hace la ley también es un hipócrita. El que hace la ley también hace silencios muy prolongados e injustos. El que hace la ley también habla de más. El que hace la ley también maltrata. El que hace la ley también roba. El que hace la ley también hace a los demás indignos. Y así podemos dar tantos ejemplos que yo prefiero preguntarte, ¿qué es más importante y primero para ti, mi amada iglesia? Y si esa ley fuera por uno de los tuyos, te vales hasta las trampas. Pero en Dios no hay trampas, en Dios no hay máscara, en Dios no hay doble moral, no hay doble discurso, no hay caminos torcidos. Para Dios, el que ha hecho la ley hace el derecho, y la ley no va por encima del derecho a recibir lo que tú y yo necesitamos, como necesitó aquella mujer. Por eso quiero ir terminando escuchando a Dios, no a mí, a Dios. Si quitas, iglesia, de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas. Si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, el Señor te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos que estaban destruidos de generación en generación. Y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar, sin trampas, sin medias verdades, sin caminos torcidos, sin violencia, sin política partidista, sin insultos y sin todo lo que está construyendo y levantando al Puerto Rico de hoy. El que hizo la ley es Dios, y Él no va con las hipocresías de los religiosos, de los políticos y de muchos de nosotros. Él va con la verdad, enderezando y levantando su reino en medio nuestro, sacando a los Vidal de las esquinas, sacando a los Ángel Vidal de las esquinas y haciendo por él lo que yo, que ya me estaba formando para ser pastora y llegar a este sermón hoy, no hice por mi amigo. Vidal murió joven, me dijeron. Ya no tengo oportunidad de pedirle perdón. ¿Cuánto me gustaría ver a su mamá? Pero me dejó una gran lección que me permite compartirla con ustedes. Y no solo compartirla, sino ponerla en práctica. Vidal le enseñó a los Marielis de la vida que la ley y la trampa no caben en la misma línea, no caben en la misma oración, no caben en la misma acción. Y aunque lo aprendí con dolor por la humillación de Vidal, en cambio cabe la fuerza de enderezar lo torcido. Porque el que hace la ley es Dios, y en Dios no cabe la trampa, el engaño y las torceduras. Si hay alguna torcedura, que sea la de nuestro brazo, la de nuestro corazón y la de nuestra mente, para que tengamos la de Cristo. Hoy me parece un buen domingo para aprender que la ley no está para la trampa, sino para la verdad que libera, que es Cristo Jesús, quien hizo la mejor ley, la de pastorearnos siempre, para que hagamos lo mismo sin obstáculos, sin excusas, sin negarnos, sin engaños, sin hipocresías y sin trampas.
Yo espero y les ruego a Dios que mi muy amada iglesia esté disponible. Yo lo estoy. Que así sea. Dios, gracias por tu palabra que es tan preciosa, porque tú, Jesucristo, eres la palabra viva de Dios, el corazón de Dios en medio nuestro, la voluntad de Dios, hecha verdad, para que nosotros te tratemos de entender un poco cada día y tratemos de entender las maravillas de tu reino. Hoy es un día importante, es domingo, es tu día. Es el día en que tú reúnes del norte y del sur, del este y del oeste y de cada esquina del mundo a tus hijos y a tus hijas para darnos lecciones que deben ser atesoradas en lo más profundo de nuestro corazón y que cuando salgamos de este lugar poner una a una en práctica sin fallarte a ti. Hoy es un buen día para entender que podemos tener una vida digna de Jesucristo, porque hay gente que los hemos hecho tan indignos. Sin embargo, hoy nos hace recordar lo que tú hiciste por nosotros para que nosotros lo hagamos por los demás. Mira, eso Puerto Rico lo necesita tanto. A veces nos abrumamos con tantas cosas y tenemos miedo por nuestros niños y jóvenes. Y necesitamos que los protejas, y qué mejor que protegerlos a través de la familia, a través de la iglesia. No poniéndolos en una burbuja separados de este mundo, sino dándole tu palabra para que cuando caminen por este mundo y tomen sus decisiones, puedan vivir no castigados en una esquina como pasó con Vidal, ni encorvados como la mujer, sino Señor, como recipientes de tu gracia, como hiciste cuando la viste. Y la interesaste y la amaste y tuviste ternura y compasión, la que nadie tuvo por ella en tantos años. Haz lo mismo con cada uno de nuestros niños, de los hijos y las hijas de mis hermanos y hermanas, de los nietos y bisnietos de mis hermanos y hermanas. Y hazlo con todos los que aquí estamos. Y así yo estoy segura que daremos respuesta a qué hacer por este Puerto Rico. Y que podamos responder que el que hizo la ley es el que nos pastorea siempre. Que así sea.